5, 4, 3, 2. No sé si te acuerdas, pero aquí, a inicios de este año 2026, episodio 28 me parece, Iván Sierra nos dijo que estaban desapareciendo las fuentes de significado. ¿Te parece si lo vemos? Sí. Las grandes instituciones consolidadoras de significados a lo largo del tiempo vienen a menos desde hace un par de décadas, más o menos desde la aparición de las redes sociales, la masificación de las redes sociales, vienen perdiendo esta capacidad consolidadora de significados, las iglesias, los partidos políticos, inclusive los nacionalismos, ¿no? Al vaciarse de significados, entramos en una densa neblina del depende, del yo creo, del a mi criterio, porque es eso un poco, dejo de creer en estos grandes significados que antes me los garantizaba una gran institución. Vamos buscando significados que son imprescindibles para nuestra vida humana. ¿Buscando o construyendo nuevos? Buscando significados en fenómenos menores. Ok, de lo que dice Iván, cuando desaparecen las fuentes de significados, aparecen agujeros negros culturales. Correcto. Cuando digo agujeros negros es un simbolismo, son agujeros negros simbólicos, como los vacíos espaciales, ¿no? que nacen del agotamiento de las estrellas masivas, que absorben todo hacia adentro y te dejan un espacio vacío. Los agujeros negros culturales absorben ideas, absorben modas, absorben modelos, absorben tendencias, absorben sistemas, absorben acciones y dejan un vacío particular. De hecho, hoy vamos a hablar de tres grandes vacíos culturales que nos están afectando. De eso va este episodio, ¿no? Sí. Pero antes recordemos que nos sigan en www.moguldesarrollo.com. Ese es nuestro blog, ahí encuentran contenidos que pueden descargar gratuitamente. Síganos en redes sociales @moguldesarrollo. Suscríbanse al podcast en todas las plataformas de podcast, en nuestro canal de YouTube, o lo pueden ver también en ChromaClick y próximamente en i99 Digital. Y tenemos un programa nuevo, El Cuarto Rojo. Se llama El Cuarto Rojo con i99, con Eduardo Mendoza, y lo que hacemos en El Cuarto Rojo es un podcast que explica hechos, que explica intereses y consecuencias reales de políticas económicas, políticas sociales, políticas culturales o políticas, y cómo los afectan a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Racionalmente Irracional. Hoy vamos a hablar de tres grandes vacíos que nos están afectando en la sociedad: identidad, confianza y tiempo. Ok, hemos hablado de tres vacíos. Identidad, confianza y tiempo. Tres vacíos culturales. Sí. La pregunta es, ¿cómo identificas esos vacíos en la sociedad? En la sociedad contemporánea, acelerada por la globalización digital y las crisis recurrentes, surgen tres vacíos culturales muy profundos: el vacío de la confianza, el de la identidad y el del tiempo. Estos no son meras sensaciones subjetivas, sino patrones observables. Pero vamos a tu pregunta: ¿cómo identificamos estos vacíos en la sociedad? Y es simple y tiene que ver un poco con lo que veíamos en el episodio anterior sobre el aburrimiento. Vía observación, en primer lugar, y con demoscopía podemos identificarlos y reconocerlos mediante datos longitudinales, etnografías digitales, incluso en los relatos públicos y masivos, como ya comentó Sierra en el episodio 28. A ver, hemos hablado de tres vacíos. Vamos a hablar de tres vacíos. Hemos identificado tres: confianza, tiempo e identidad. Hablemos del primero, el vacío de confianza. ¿Qué significa un vacío cultural de confianza? Yuval Harari, me parece que es en Sapiens, dice que la confianza es básica, es fundacional, es fundamental para el funcionamiento de las sociedades y para la cooperación humana.
Efectivamente, Harari en Sapiens explica cómo la confianza en mitos compartidos permitió la cooperación masiva humana. Un ejemplo. De hecho, ya nos meteríamos en Honduras, ¿no? Pero es justamente cómo el Homo sapiens logró desarrollarse versus sus predecesores, ¿no? Un ejemplo, el dinero funciona porque confías en el sistema. O sea, si yo hoy día te doy un billete de $5, tú entiendes que ese papel que te estoy entregando vale $5. O sea, es un constructo social que todos... Pero eso es porque yo te conozco y tenemos confianza. Sí, pero de igual manera, todos entendemos que ese papel que dice 5 vale $5. Es más, si vas a otro país con ese billete de $5 y quieres comprarte un café de $5 en ese país X y entregas el billete de $5, la confianza hace que la contraparte diga, Lucho me está dando un billete de $5 y lo va a aceptar y te va a entregar un café de $5. Exactamente. Café caro, por cierto, pero esa es otra historia. A ver, veámoslo desde la neurociencia. Veámoslo desde la neurociencia. Tu cerebro aprende a confiar basado en... la confianza es un comportamiento. Así es. Y empiezas a confiar basado en las señales repetitivas que tienes. Si un estímulo de un billete de $5, por ejemplo, digamos que el estímulo es el billete de $5, genera un comportamiento de aceptación de ese billete de $5, lo que aprende tu cerebro es que ese billete vale $5 aquí y en cualquier otro lugar, ¿no? Y entonces generas la confianza porque la respuesta comportamental al estímulo de la entrega del billete de $5 va a ser siempre la misma. Correcto. ¿Okay? No es que te vayan a decir, no, este billete no vale nada. Y de hecho, siempre te van a aceptar el mismo billete por el mismo valor en cualquier lugar. Así es. Okay. Igual es con la confianza social. La teoría es de Lisa Feldman Barrett, que escribió 7.5 Lessons About the Brain. Y ella dice que si las emociones son constructos sociales, moldeadas por el lenguaje, por el contexto, por las normas sociales, la confianza también se construye como una emoción compartida, ¿no? Se aprende en interacciones en donde se perciben varias cosas. Uno, previsibilidad. Si yo hago esto, estoy esperando que tal... Si yo hago X, estoy esperando que Y suceda. Si Y sucede cada vez que yo hago X, puedo prever que cada vez y cuando haga X va a suceder. 2, apoyo, porque necesitas de la contraparte. Y 3, una regulación emocional mutua. Si yo hago X y sucede Y, tú estás siendo recíproco de alguna manera. Por lo tanto, hay una suerte de regulación emocional. No es que te indignaste, porque entonces ahí deja de haber esta proyección de lo que debía haber sucedido. Correcto. Una definición de confianza que nos puede ayudar es: confianza es aceptar la vulnerabilidad y compartir un riesgo. Pero la tecnología ha eliminado parte de esta infraestructura de confianza, dificultando la creación de vínculos profundos. Claro, ahí el problema, Lucha, es que si confianza es conexión, desconfianza es desconexión. Claro, de hecho, la confianza es conexión. Y al ponerlo digitalmente, generas un vacío. Okay. Un vacío de esta conexión. Por lo tanto, un vacío de confianza. Institucionalmente, el vacío de confianza lo refleja el Edelman Trust Barometer. Correcto. Desde el 2023, 2024, lo reafirma el 2025. América Latina, Latin Barómetro, revela que hay un vacío de confianza en la región. Históricamente, en Latinoamérica es baja. Y ha sido baja. O sea, en el mundo va bajando, pero en Latinoamérica normalmente es baja y sigue bajando. Y en Ecuador, más crítico todavía. Tienes el tema de la polarización, ¿no? Es una arista muy fuerte el tema de la polarización, y de hecho, si quieren profundizar en el tema de polarización, justamente son nuestros 4 primeros episodios de este podcast, y tenemos un informe
al respecto que lo pueden encontrar en moguldesarrollo.com. Y lo pueden descargar gratuito. Ahora, ¿cuál es el problema de los vacíos? Que es un espacio que debe ser llenado, como dice la canción. Exactamente. Y el problema es que ese vacío se llena y el problema es que, como decía, como agujeros negros, ¿no? Que te absorben cosas, absorben y destruyen significados. Pero, como debe ser llenado, crean espacios para nuevos significados. A priori, ese proceso de vaciar y volver a llenar tiene 3 riesgos. El primer riesgo es la posibilidad de cambiar el significante sin cambiar el significado. El segundo riesgo es la posibilidad de dejar el vacío vacío por la inmediatez y por la velocidad y por la urgencia. Y el tercero es llenar el vacío con mierda. Ejemplifiquemos esto. A ver, por ejemplo, cuando llenas el vacío de confianza con cualquier cosa como un retweet, o un reposteo, o un reenvío, ¿no? La indignación, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás tratando de demostrarle a la otra parte que confías en ella porque estás reenviando sus contenidos, pero no te pones a analizar desde la perspectiva crítica si el contenido es cierto o falso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la indignación social, además que está destruida por la infoxicación, por la masificación de los contenidos de redes sociales, hace que confundas confianza con confianza hacia una persona, confianza hacia una marca, confianza hacia una institución, con la defensa digital de esa persona o de esa marca o de esa institución, pero defensa ultranza, sin análisis crítico. Hace un momento dijiste que cambiar el significante sin cambiar el significado. ¿Qué querías decir con eso? A ver, ¿qué es un significante? El significante es la forma. Por ejemplo, las letras de una palabra. La imagen de una calavera. Ese es el significante. Okay. ¿Cuál es el significado del significante imagen calavera? Peligro. Okay. Llevémoslo a la idea del agujero negro. Cuando tienes un agujero negro en confianza, hace que cambies, por ejemplo, discursos de el estado presente por estado eficiente. Pero no cambias nada más. No cambias estructuras, no cambias planes de gobierno, no cambias pactos sociales, no cambias pautas de gestión. Lo único que hiciste fue cambiar la nomenclatura. Ok, clarísimo. Por eso, según el Edelman Trust Barometer del 2025, el mundo vive una crisis generalizada de confianza en las instituciones. Eso es gravísimo, ¿no? Porque en el último episodio que hablamos de este tema, fue el episodio 41, que hablábamos de por qué existen países que tienen un mayor nivel de paz, ¿no? En el episodio sobre Esto es guerra. Esto es guerra. Decíamos, ¿por qué lo tienen? Y es porque tienen instituciones sólidas, tienen instituciones fuertes, y esas instituciones son las que generan el nivel de confianza y de paz. Más allá de que la confianza es una institución per se, correcto. Y el problema del vacío de confianza es que te genera una ausencia de confianza entre individuos e instituciones, confianza entre instituciones, confianza en la sociedad en general, lo cual te debilita la cohesión social, te debilita la colaboración. Claro, de hecho, la gente desconfía de las empresas, de los gobiernos, de los medios de comunicación. Lo vimos en el episodio 35, sobre todo que hablamos de medios tradicionales y medios digitales, sobre todo porque hay un mix que no se logra entender lo que realmente es un medio o lo que realmente es un periodista. E incluso la confianza en las ONGs, sí. ¿no? El informe habla de un descontento generalizado social. El 61% de la población mundial percibe que gobiernos y empresas dificultan su vida y que el sistema favorece a los más ricos, lo que aumenta la desconfianza ante las élites, ¿no? Es de locos. Es más, este informe de Edelman Trust dice que hay más de 2/3 de gente, algo así como el 69% de las personas, que cree, no solo cree, teme que los gobiernos, los empresarios y los periodistas les mienten.
Está claro, hay una crisis estructural de Les confianza. mienten deliberadamente, les mienten a Claro, propósito. por supuesto, existe una crisis estructural de confianza institucional, donde los gobiernos y medios pierden más terreno incluso que las empresas, pero el malestar afecta absolutamente a todo el sistema. Ok, y este vacío de confianza, ¿qué lo produce? Desinformación masiva, Definitivamente desinformación masiva. ciclos de degeneración política y experiencias de traición o incumplimiento institucional. Yo recuerdo alguna vez haber conversado con Eduardo Reynoso de Profit Consulting Group y él me decía, él había hecho un estudio sobre temas de justicia en Ecuador hace algún tiempo atrás. Esto es de algún tiempo atrás. Y él decía, la gente, cuando le preguntas si le interesa la justicia en Ecuador, la gente decía, sí, pero justicia a mi favor. Sí. De hecho, si es injusticia, pero es a tu favor, es justicia. Es justicia. Claro, es que en este vacío cultural de confianza prevalece el sálvese quien pueda. Y ahí se imposibilita completamente el diálogo, ¿no? Totalmente. No se fomenta la polarización de la que hemos estado hablando, se reduce la participación cívica y se incrementan los conflictos, fragmentando completamente a la sociedad. Lo que nos lleva al siguiente vacío, que es el vacío de identidad. Uf. Que también lo decía Iván Sierra. Lo comentó. Cuando las instituciones pierden el significado, decía Iván, la gente busca ese significado en otra parte. Y se genera un vacío de identidad. Miren esta paradoja, ¿no? Los vacíos destruyen significado, pero crean las condiciones para un nuevo significado que reemplace el significado anterior. Cuando hablamos de vacío de identidad, nos referimos a la pérdida o debilitamiento de los elementos que definen el sentido de pertenencia a un grupo social. Claro, pierdes lo que sería un anclaje cultural sólido. Correcto. Un concepto de nación, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Y las consecuencias son aislamiento. Falta de cohesión comunitaria, incluso migración, desinterés por patrimonios culturales o reemplazar respeto por intolerancia, lo ves en redes sociales, o reemplazar honestidad por viveza criolla. Correcto. Recuerden, los vacíos deben ser llenados. Tal cual. Y se aplica en muchas cosas, ¿no? También en temas políticos. No, el espacio se ocupa con un nuevo sistema de creación de sentido, y el cual puede ser peor. Ojo con eso. Por ejemplo, reemplazas los almuerzos familiares en un domingo por el almuerzo frente a una pantalla y con el teléfono en la mano viendo videos cortos de TikTok. Hablemos de TikTok. Y hablemos del tercer vacío, el vacío del tiempo. Uf. El tiempo que cada uno de ustedes pasa online se percibe más corto que el tiempo que pasan offline. Claro, voy a estar 5 minutos en las redes. 5 minutos scrolling en las redes en realidad son como 1 hora o 2 horas en tu reloj. Y 1 hora por reloj en el tráfico de San Borondón se percibe como 2 o 3 horas. Exactamente. Porque TikTok hackea tu cerebro, ¿no? Generando adicción y la percepción de falta de tiempo, a pesar de tener las mismas 24 horas diarias. Ahora, ¿qué otros patrones se te ocurre que podemos identificar en este vacío cultural del A ver, según el estudio de Common Sense Media del 2023, los adolescentes de entre 3 y 17 años, lo habíamos visto en el programa de aburrimiento, pasan un promedio de 8 horas 39 minutos al día frente a las pantallas de entretenimiento. Lo mencionamos en el episodio 42, ¿no? Y 2, hemos abandonado o reducido los rituales colectivos como las comidas familiares en un 50%. Wow. O sea, vivimos una suerte de desintegración temporal, ¿no? El tiempo ya no se siente como una línea continua, sino fragmentada, como si pasado, presente y futuro se separaran o se hicieran completamente borrosos. Esto es grave sobre todo en los jóvenes, porque no pueden imaginar el futuro. Esto disminuye la sensación
de poder elegir. Claro, es como que pierdes el control No. de la vida. El sentido de propósito, ¿no? Esto está completamente borroso. El vacío de tiempo hace que se sienta que las decisiones que tomas hoy no tienen una conexión clara con el mañana. Es crítico, porque entonces, ¿por qué vas a hacer algo hoy para cambiar? ¿Por qué vas a cambiar algo hoy si crees que no tiene sentido? No tiene sentido. De hecho, los teóricos sostienen que la cultura se ha fragmentado y lo que hemos adoptado es una suerte de nostalgia superficial y hemos perdido marcadores de inicio y de final. Y esto es crítico, porque tu cerebro necesita para todos los episodios de la vida un principio, una mitad y un final. Necesitas una apertura y necesitas un cierre. Y cuando no hay un cierre, tu cerebro crea un relato que construye ese cierre. Sin rituales de inicio y de cierre, vives un eterno presente. Claro, y ahí no importa lo que hagas. No tiene ningún sentido para el mañana. ¿Y por qué vas a hacer algo si no tiene sentido? Porque no va a cambiar. Porque estás en el presente, en el eterno Claro, presente. nada va a cambiar. Hagas lo que hagas. Es terrible. Pero ojo, los vacíos culturales no solo son así de malos. No, Siempre son malos. A ver, la clave está en usar los vacíos correctamente. Así que te cuento una historia. Dele. Un uso correcto de un vacío cultural. ¿Ok? Y la historia pasa en Zimbabue, en África. Por la aparición de la tecnología, de los teléfonos móviles y demás, en Zimbabue desaparecieron las tradiciones orales y desapareció la transmisión cultural, ¿no? Esto generó un vacío. Ya no había tradiciones orales, ya no había tradición cultural, genera un vacío. ¿Qué es lo que sucede con ese vacío? Se llena con teléfonos móviles, con dispositivos electrónicos, con recursos en línea. ¿Para qué? Para crear música, cortometrajes y arte de Zimbabue que reemplazan las películas de Hollywood con contenidos culturales locales. Los jóvenes de Zimbabue empezaron a producir música, cortometrajes, a producir arte propio que reemplazó todo lo que venía de afuera, y crearon historias únicas guiados por políticas culturales que combinaban, en el caso particular, deporte y creatividad, financiados con una línea del gobierno que entendió que ahí había un vacío cultural que había que llenar con algo positivo. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, creo que deberíamos cerrar con una invitación, ¿no? Sí. Una invitación a reconstruir el significado de confianza como era antes, ¿no? De que solamente necesitabas ver a la otra persona y saber que iba a hacer lo que te dijo que iba a hacer. Punto de orden, ver a la otra persona a la cara, no a través de un dispositivo. Al lugar. A llenar el vacío, otra invitación, a llenar el vacío identitario con la imagen de una sola nación. Entender que somos uno solo. Punto de orden. ¿Qué nación? Pregunta difícil. Estos vacíos, lejos de ser solo crisis, se presentan también como oportunidades para reconstruir nuevos sistemas de sentido, siempre que se los llene con contenidos significativos y no con ruido ni con resentimiento. Y ahí la tecnología es una herramienta, no es un mapa, es una herramienta. Es una herramienta, no es un mapa. Lo repetimos, es una herramienta, no es un mapa. Yo creo que todos debemos recordar que un momento zeitgeist, un momento presente, espontáneo o construido, este agujero negro cultural va a dejar de succionar todo alrededor porque algo significativo ocupa ese espacio-tiempo. Nuestra preocupación debiera ser que ese algo sea significativo. Nos pusimos filosóficos, pero creo que valió la pena. Era necesario. Gracias. Próximo episodio, próximo lunes.